Ya. Confírmenme si ven la pantalla. Y se ve. Ya. Excelente. Ya, entonces, la ayudantía de hoy día, para los que alcanzaron a revisarla, tiene que ver con cambios de coordenadas, ¿ya? Cambios de coordenadas y cambios de variables. Entonces, nosotros conocemos principalmente, o estos son los que se ven aquí en Mate 4, tres tipos de coordenadas, ¿ya? Las coordenadas cartesianas, que son estas de acá, que son las que vemos desde el colegio, ¿ya? Que son las usuales, ¿ya? En este tipo de coordenadas, un puntito en el espacio se representa simplemente con el valor que tiene en los ejes, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, x es igual a x, ¿cierto? Y es igual a y z es igual a z. Ahí está. Ese puntito acá tiene esta representación en x, esta representación en y esta representación en z. ¿Ya? Estas son las cartesianas. Ahora, eh, en Mate 4 nosotros también conocemos lo que son las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Que es como una generalización de las coordenadas polares al espacio, ¿ya? ¿Por qué una generalización de las coordenadas polares? Porque las primeras dos variables, que son x e y, son igual a las coordenadas polares, que son x igual a r coseno de teta, e y igual a r seno de teta. Solamente que aquí aparece una nueva variable que es z, ¿cierto? Que en este caso es igual a z, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en la representación de un punto, ahora ya no lo representamos como lo que va en los ejes, sino que depende del ángulo que hay entre esta recta que se forma y el eje x, ¿cierto? Y esto en realidad nosotros lo denotamos por teta, no por phi. ¿Ya? Entonces este ángulo vale teta, que es este teta de acá. También el radio, que es la distancia que hay desde el punto hasta el eje z, ¿ya? Que es este r de acá, y z, que bueno, es la altura, o qué distancia hay desde el plano xy hasta el punto, ¿ya? Entonces ese es el z de acá. Y como toda transformación, como todo cambio de coordenadas, esto tiene un jacobiano asociado, ¿cierto? El jacobiano, en este caso, es igual a r, ¿ya? Igual que en coordenadas polares. Y por último, vemos lo que son las coordenadas esféricas, ¿ya? Que esta es otra representación también, y en este caso, el punto se representa a través de dos tipos de ángulos, ¿ya? El ángulo, que es teta, en este caso acá, como le digo, y este sí, ¿ya? Este ángulo teta que se mide igual que este de acá, ¿ya? Desde el eje X hacia adelante, entonces este es el ángulo teta. El ángulo phi, ¿ya? Que se mide desde el eje Z hacia abajo, ¿ya? Es desde el eje Z, como le digo, hacia abajo, ¿ya? Y R, que nosotros lo representamos como un ρ, no como un R, ¿ya? ρ, que es la distancia desde el punto hasta el origen, ¿ya? ¿Y cómo quedan las coordenadas en este caso? Bueno, X es igual a ρ por el seno de phi coseno de teta, y es igual a ρ seno de phi seno de teta, y z es igual a ρ coseno de phi, ¿ya? Y el jacobiano asociado en este caso es ρ cuadrado seno de phi, ¿ya? Aquí es importante notar que si bien x y z, los valores que pueden llegar a tomar son cualquiera, o sea, desde menos infinito hasta infinito, en estos casos, estas nuevas variables, r, teta, phi y ρ, tienen restricciones, ¿ya? ¿Cuál es la restricción del r, por ejemplo? Es que tiene que ser positivo, ¿ya? Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y por qué no puede ser negativo? Porque de serlo, entonces un punto tendría más de una representación en la misma coordenada, y eso no puede ser porque en los cambios de coordenadas son biyectivos, ¿ya? O sea, un punto tiene solamente una representación en este tipo de coordenadas. Pues entonces, por eso decimos que R
es mayor o igual a 0. Y teta, bueno, teta se mueve entre 0 y 2pi, o sea, solamente puede dar una vuelta, ¿ya? Y en este caso, bueno, el ρ, que hace las veces de r en esta acá, es lo mismo. Tiene que ser mayor o igual a 0. El teta igual, porque es este de acá, tiene que dar la vuelta completa, entonces de 0 a 2pi, pero el ángulo phi va desde 0 hasta pi, o sea, puede llegar solamente hasta acá abajo. Porque ¿qué pasa si llega hasta el otro lado? Entonces es lo mismo. Puedo yo representar un punto de más de una manera diferente, y eso no es lo que quiero, ¿ya? Así que esto, bueno, es como un pequeño resumen de lo que son las coordenadas y que vamos a trabajar ahora en la ayudantía, ¿ya? Así que pasemos al primer ejercicio, ¿ya? El primer ejercicio dice, sea R la región acotada por los paraboloides z igual a x al cuadrado más y al cuadrado y 2z igual a 12 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿ya? Entonces, usando integrales triples, nos piden calcular el volumen de R, ¿ya? Entonces, primero que todo, les pregunto, ¿entienden cómo son estos paraboloides? ¿O cuál es el volumen que yo quiero calcular? Z igual a x cuadrado más y cuadrado es un paraboloide que se abre hacia arriba, ¿cierto? Y que parte en el origen, ¿ya? Y este de acá, 2z igual a 12 menos x cuadrado menos y cuadrado, es uno que se abre hacia abajo por estos signos negativos de acá y que además está desplazado en 12, no, en 6 unidades hacia arriba. ¿Por qué en 6? Porque aquí el z está multiplicado por 2. Entonces, tengo que despejar z y me queda z igual a 6 menos x cuadrado medio menos y cuadrado medio, ¿ya? Entonces, está desplazado en 6 unidades hacia arriba, ¿ya? Y el volumen que me están pidiendo calcular es el que está entre medio de esos dos, ¿ya? Aquí hay un dibujito para que se logre entender, ¿ya? Aquí está. Este es el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, y este es el paraboloide 2z igual a 12 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que ver yo para poder integrar es entender cuál es la región de integración o qué es lo que yo voy a integrar, ¿ya? Y para eso necesito encontrar esta intersección entre los dos paraboloides, ¿ya? Porque eso me va a definir los límites de mis variables. Entonces, ¿cómo intersecto yo estas dos figuras? Bueno, igualando lo que son sus ecuaciones, ¿ya? Igualando z igual a x cuadrado más y cuadrado, y este 2z igual a 12 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? No lo puedo igualar así como esto es igual a esto, porque aquí tengo un 2z y aquí tengo un z, ¿ya? Entonces lo que hago es multiplicar esta primera ecuación por 2 y luego la igualo, ¿ya? Entonces me queda 2x cuadrado más 2 y cuadrado es igual a esto de acá, ¿cierto? 12 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Entonces, puedo pasar este x cuadrado y este y cuadrado para acá sumando, me queda 3x cuadrado más 3y cuadrado es igual a 12 y divido por 3 finalmente y me queda que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Ya. ¿Y qué representa esto de acá? ¿Alguien me puede decir qué es x cuadrado más y cuadrado igual a 4? Circunferencia de radio 2. Exacto. Es una circunferencia de radio 2 centrada en el origen, ¿cierto? Que es precisamente esta proyección, podría decirse, que está aquí. Sería este círculo de acá abajo. Entonces, estos son los valores que me va a poder tomar el x y el y. Están dentro de este círculo, ¿cierto? Y el z se va a mover entre medio de estos dos paraboloides, ¿ya? Entonces, eso me va a quedar, eso me va a definir la región de integración. La región de integración en este caso es todo esto amarillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría escrito el volumen en forma de integral triple? Yo digo que esto es igual a la integral doble sobre d, ¿ya? Donde d va a representar este círculo, ya todo lo que está dentro de este círculo, ¿ya? De la integral d. ¿Y aquí qué tengo que poner? En d se mueven x e y, ¿cierto? Entonces me falta una variable que es z. Entonces tengo que colocar entre qué
¿Entre qué valores se mueve z? ¿Cierto? Y z se mueve desde este paraboloide de abajo, ¿cierto? Este de acá, hasta este de acá, este que está por encima, ¿ya? Entonces, este de acá abajo, ¿qué valor tiene? Vale x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el límite inferior es x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y llega hasta el de arriba, ¿cierto? Que el de arriba dijimos que era 6 menos x cuadrado medios menos y cuadrado medios, ¿ya? En dz en de A porque yo todavía no sé si este es X, este es Y, o ya, eso lo vamos a definir después, ¿ya? Entonces, esta sería la representación en integral triple, ¿ya? Y esto es lo que queremos calcular. Entonces, bueno, integrar esto respecto a Z no es difícil porque aquí tengo un 1, yo, ¿cierto? Entonces, al integrar este 1 respecto a Z me da Z, y al evaluarlo en los límites es simplemente la diferencia entre estos dos, ¿cierto? Entonces sería la integral sobre ¿de qué? Sería esto, 6 menos x al cuadrado medios menos y al cuadrado medios, menos lo de abajo, que sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto por el de A. Ya bueno, desarrollando aquí un poquito, puedo escribir esto como 6 menos 3 medios de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque aquí lo único que hice fue este menos x al cuadrado menos x al cuadrado medios es menos 3x al cuadrado medios, ¿cierto? Lo mismo con el y, después factoricé por el menos 3 medios y me queda así. Ya. Entonces tengo esta integral que yo quiero calcular. ¿Alguna idea de cómo proceder? Considerando la región sobre la que quiero integrar, que es este círculo, esta circunferencia. Los límites de integración tienen que ser la circunferencia Claro, ¿cierto? y luego dónde se mueve el x, que sería entre menos 2 y 2. Bien, esa sería como una manera de proceder, ¿cierto? Que sería calcularlo directamente con cartesianas, ¿ya? Pero cuando yo tengo este tipo de geometrías, ¿ya? Como un círculo, en este caso, y además tengo esta expresión dentro de la integral, entonces me conviene utilizar otro tipo de coordenadas, ¿cierto? En este caso las coordenadas que me conviene utilizar son polares, ¿ya? Eso me va a simplificar bastante los cálculos, ¿ya? ¿Cómo quedan las coordenadas polares? X es igual a R coseno de teta, y es igual a R seno de teta, ¿cierto? Con R, no, con el jacobiano, igual a R, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es otra. ¿Cuáles son los límites de integración? ¿Ya? Aquí estamos de nuevo integrando sobre este círculo, ¿cierto? Este es el círculo sobre el que estamos integrando. Entonces, ¿entre qué valores se mueve el ángulo? ¿Qué creen ustedes? Entre 0 y 2pi. Muy bien. ¿Por qué entre 0 y 2pi? Porque yo quiero dar la vuelta completa, ¿cierto? Quiero considerar todo el volumen, entonces tengo que dar la vuelta completa. Entonces el ángulo se va a mover entre 0 y 2pi. Lo escribimos. Esto es igual a la integral entre 0 y 2pi de... ¿Entre qué valores se va a mover el radio ahora? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2, ¿cierto? Porque yo quiero ir desde el centro del círculo hasta el límite, ¿cierto? Y eso, y como es un círculo, entonces queda descrito enteramente por esos dos límites, entre 0 y 2, ¿ya? Ahora, escribimos esto con este cambio de variable. ¿Cómo queda? Queda 6 menos 3 medios por x cuadrado más y cuadrado. ¿Pero cuánto vale esto según estas coordenadas? R cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Y esto por el jacobiano, que es R.
Y ahora sí escribo que esto es en dr, porque este es el límite que está dentro, y en dθ. ¿Ya? Ya. Aquí, como no tengo ningún θ dentro de esta expresión, ni en los límites tampoco, puedo simplemente integrar al tiro respecto al ángulo, y con eso me va a quedar 2pi. ¿Cierto? No sé si se entiende ese paso. Lo que hago es integrar respecto a θ. Esto integrado respecto a θ es θ, ¿cierto? Y al evaluar entre 2pi y entre 0 y 2pi me queda 2pi menos 0. Entonces por eso me queda multiplicando este 2pi. ¿Ya? Eso es porque yo estoy integrando con los límites constantes. ¿Ya? Es como un rectángulo esto. Entonces por eso queda aquí multiplicando afuera por el 2pi. ¿Ya? Y además voy a factorizar por 3 aquí, ya solamente por conveniencia. Entonces, ahora me va a quedar solamente una integral, que es la del radio, entre 0 y 2 de, bueno, factoricé por 3, entonces me va a quedar 2 menos, voy a multiplicar al tiro por este r de acá afuera, 2r menos 1 medio r al cubo en dr. Ya. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Entonces ahora es simplemente cosa de integrar. Al integrar esto, ¿cómo queda? Queda afuera 6pi por la integral del 2r, que es r al cuadrado, y la integral de r al cubo, que es r a la cuarta cuartos, ¿cierto? O sea, va a quedar r a la cuarta dividido en 8. Y esto evaluado entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces ahora evalúo en los límites y me queda que 6pi, esto es igual a 6pi por 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 a la cuarta, que es 16, dividido en 8, o sea, 2. 4 menos 2 son 2, por 6 son 12. Entonces, el resultado es 12pi. 12pi es el volumen que está encerrado entre esos dos paraboloides. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Qué hubiera pasado si en vez de, o sea, los límites de integración, ¿Mm? primero hubieras dejado dentro el recorrido de 0 a 2pi y el de afuera el recorrido del radio que es 0 a 2? Claro, o sea, Eso, cambiar el orden, así como en la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a 2pi de θ sí, de r, eso, ¿cierto? sí. Bueno, exactamente lo mismo que pasó aquí. Y de hecho yo podría cambiar el orden porque los límites son constantes. Entonces el teorema de Fubini me permite simplemente cambiar el orden de integración, ¿cierto? Entonces hubiese sido lo mismo. Podría yo haber integrado primero respecto a θ y quedaría fuera con este 2pi multiplicando. ¿Ya? Ahora, eso no es tan fácil de hacer si los límites no son constantes. ¿Ya? No sé Vale, y habría que encontrar como una función así como inversa para poder hacer eso. ¿O? claro, si los límites no son constantes, entonces habría que trabajar con la región sobre la que estás integrando para poder cambiar los límites. ¿Ya? En la ayudantía 1 hicimos ejercicios en los que cambiábamos el orden de integración, ¿ya? Sobre un dominio no constante en los límites, ¿ya? Entonces, te sugiero ver esa ayudantía porque ahí hicimos un ejercicio así, ¿ya? Analizamos la región, vimos desde dónde hasta dónde tenía que llegar tal o cual variable para que quedara en el otro orden, ¿ya? Lo que importa, sí, es que esta de afuera siempre tiene que tener valores constantes, ¿ya? No puede tener variables dentro de los límites, mientras que la de adentro sí puede tener dependiendo, o sea, variables solamente de la que está afuera. ¿Ya? En este caso, esta integral de adentro solamente puede tener la variable θ, no puede tener la variable r, porque está integrando respecto a r. ¿Ya? Y esta, como te digo, no puede tener variables porque es la que está afuera, tiene que ser pura, solamente constante. ¿Ya? ¿Quedó claro? Vale. Sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
¿Y dónde suben los videos? ¿Hay un Drive? Sí, sí. La subo a YouTube y también hay una lista de reproducción, así que cuando termine la ayudantía les voy a mandar todo eso. ¿Ya? Está en el aula. En el aula eh, hay un foro al respecto. ¿Ya? Pero igual, como les digo, al final les voy a mandar todo. Ya. Si no me dudas, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Una spoiler ahí. Ya, entonces dice, utilizando coordenadas esféricas, obtenga el volumen del sólido que se encuentra dentro de la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2z y arriba del paraboloide x al cuadrado más y cuadrado igual a z. ¿Ya? Entonces aquí lo clave es que nos están pidiendo explícitamente hacerlo con coordenadas esféricas. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con eso. Ya, primero que todo, ¿cuál es la región sobre la que estamos integrando? Ahí, ¿Cartesiana? o sea, me refiero a este paraboloide, es el mismo que vimos recién, ¿cierto? Ahí creo que pusieron en el chat el link del video de la ayudantía pasada, o del link de la lista de reproducción. El video, muchas gracias. Ya, entonces, este x cuadrado más y cuadrado igual a z es el paraboloide, ¿cierto? Que se abre hacia arriba. Y esto de acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2z, ¿qué es? Es una esfera, ¿cierto? Pero no es una esfera cualquiera. Aquí lo que hacemos es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 2z es igual a 0, ¿cierto? Y completando cuadrado, obtenemos que esto queda x cuadrado más y cuadrado eh, más z menos 1 al cuadrado es igual a 1, ¿ya? Entonces, claro, es una esfera, pero está desplazada en una unidad hacia arriba, ¿cierto? Entonces, lo que nos están pidiendo integrar es, bueno, ahí esto en rojo es el paraboloide y esta es la esfera, ¿cierto? Si se fijan, es de radio 1, sí, pero está desplazada en una unidad hacia arriba, por eso tiene el centro acá, ¿ya? Entonces, lo que nos están pidiendo integrar o encontrar el volumen es lo que está aquí adentro, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese volumen? Lo primero es encontrar esta intersección, ¿ya? La intersección, eso es como clave siempre que le piden encontrar un volumen que se encuentra agotado entre dos superficies, o dos o más, ¿ya? Es encontrar la intersección entre estas superficies, ¿ya? Entonces, igualamos ambas ecuaciones para ver lo que obtenemos, ¿ya? En este caso, ¿cómo podemos igualar? Bueno, sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a z, ¿cierto? Y aquí yo tengo x cuadrado más y cuadrado. Entonces simplemente lo reemplazo. Me queda que z al cuadrado, ¿cierto? Más, perdón, era z solamente. Z, que vale x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado es igual a 2z, ¿cierto? Ya, aquí puedo pasar este para acá restando. Me queda que z cuadrado menos z es igual a 0. Entonces z por z menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Y con esto, ¿qué concluimos? Que z o z es igual a 0 o z es igual a 1. ¿Ya? Que de hecho tiene relación con lo que vimos aquí en el dibujo, ¿cierto? Z es igual a 0, o sea, se intersectan acá en el origen, o z es igual a 1, que es a esta altura, ¿ya? Eso quiere decir que toda esa redondela es la intersección entre el paraboloide y la esfera, ¿ya? Que la redondela está dada por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿ya? Ahora, el ejercicio nos pide utilizar coordenadas esféricas, entonces vamos a tener que expresarlo todo según esas coordenadas, ¿ya? Haciendo un poco de memoria, recordemos que en coordenadas esféricas, x es igual a rho seno de phi coseno de teta. Y es igual a rho seno de phi seno de teta. Y z es igual a rho coseno de phi.
con el jacobiano igual a rho al cuadrado seno de phi. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos ahora son los límites de estas variables, de teta, phi y rho, o entre qué valores se van a mover. Entonces, partamos por teta, ¿ya? ¿Entre qué valores se va a mover teta? Díganme ustedes. Viendo el dibujito. 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, de nuevo, porque queremos que dé la vuelta completa, ¿cierto? Para poder obtener todo el volumen. Entonces, como queremos que dé la vuelta completa, el teta, lo voy a escribir acá abajo, se mueve entre 0 y 2pi. ¿Ya? Ese es el primero. Ahora, ¿cuál? El phi. Veamos, ¿entre qué valores se va a mover el phi? El phi, recordemos que es el azimutal, ¿cierto? Se mueve desde el eje Z hacia abajo, ¿ya? Entonces, yo quiero que me recorra todo esto, hasta acá, porque hasta aquí llega, ¿cierto? Entonces, el phi se va a mover desde 0, que vendría siendo acá, hasta pi medio, para llegar hasta acá abajo, ¿ya? Entonces, el phi se va a mover entre 0 y pi medio. Ahora, no va a recorrer todo eso de manera continua, ¿ya? ¿Y por qué no? Bueno, ahora vamos a ver por qué. ¿Entre qué valores se mueve el ρ? ¿Ya? Recordemos que el ρ es la distancia que hay desde un punto hasta el origen, hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿entre qué valores se va a mover? Bueno, eso es dependiendo de en qué región estemos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, primero se va a mover desde acá hasta a la esfera, ¿cierto? Ese va a ser un valor que va a tomar, y el otro va a ser desde acá, desde el origen, hasta el paraboloide. Entonces, dependiendo de en qué ángulo me encuentre yo, es el valor que me va a tomar el ρ. No sé si se entiende eso, ¿ya? Ahora lo vamos a escribir explícitamente para que se entienda un poquito mejor. Entonces, cuando el ángulo phi, el azimutal, se encuentre desde acá, lo voy a dibujar, se encuentre acá, ¿cierto? Se encuentre de acá hacia arriba, entonces el ρ, la variable ρ, me va a tomar los valores de esta esfera, ¿cierto? Pero cuando se encuentre hacia abajo de este ángulo, que el que tengo que encontrar, me va a tomar los valores del paraboloide, ¿cierto? Porque aquí el ρ me llega hasta la esfera, pero por acá abajo me llega hasta el paraboloide, ¿ya? Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale este ángulo phi de aquí, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos encontrar? Bueno, puede ser de una manera bastante como al ojo, podría decirse, y yo decir cuál es el valor de phi, o puedo calcularlo analíticamente. Ya vamos a hacer esto para que se entienda cómo se hace, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que esta intersección ocurre en z igual a 1, ¿cierto? Y sabemos que z es igual a ρ por coseno de phi. Entonces, para encontrar el ángulo phi, decimos que 1, que es lo que vale z, ¿cierto? En ese corte, es igual a ρ coseno de phi, ¿ya? Pero además, tenemos esto de acá, ¿cierto? Aquí z vale 1, de nuevo. Entonces me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado, que en esta representación vale ρ cuadrado seno cuadrado de phi, es igual a 1, que es z, ¿ya? Entonces aquí tengo dos ecuaciones y dos variables por lo que puedo despejar, ¿ya? Voy a despejar el ρ de acá arriba, me va a quedar que ρ es igual a 1 partido en coseno de phi, y lo reemplazo acá abajo, y me va a quedar seno cuadrado de phi partido en coseno cuadrado de phi. ¿Y qué es eso? Eso es la tangente al cuadrado de phi. Y esto es igual a 1. Ahora, ¿cuándo la tangente al cuadrado de phi es igual a 1? O, lo que es lo mismo, cuando la tangente de phi es igual a 1. Bueno, aquí al sacarle raíz debería quedar en valor absoluto, ¿cierto? Pero por los valores que va a tomar phi, entonces me quedo solamente con la parte positiva. Me quedo solamente con la tangente positiva. Entonces, cuando la tangente de phi es igual a 1.
¿En qué valor de phi? Pi cuarto. Pi cuartos, muy bien. Entonces, este ángulo de acá vale pi cuarto. Entonces, cuando el phi se mueve entre 0 y pi cuartos, el ρ se va a mover desde el 0, o sea, desde el origen, hasta la esfera, ¿cierto? Yo tengo que escribir en coordenadas polares, o sea, perdón, en coordenadas esféricas. En este momento la tengo escrita en coordenadas cartesianas, con esta forma. Así que tengo que escribirlo como coordenada esférica, lo vamos a hacer al tiro. Y cuando se mueve entre pi cuarto y pi medio, se va a mover desde 0 hasta el paraboloide, ¿cierto? ¿Se entiende ahí? ¿Alguna duda? Tengo una duda. Sí. ¿Por qué es que cuando sacaste el ángulo de phi ¿Mm? a la izquierda, ¿Sí? Acá. dijiste que el jacobiano, o sea, es que el jacobiano era... No, no, no. Es que ¿cómo ya está eso? O sea, no entendí. Hasta entre 0 y pi medio. No, 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 más a la izquierda. Esto de acá. Sí, eso no entendí ese proceso. Ya. Bueno, nosotros sabemos que esta intersección de acá ocurre cuando z es igual a 1, ¿cierto? Y es precisamente en esta intersección donde ocurre el cambio de superficie, ¿cierto? Aquí paso yo de ser esfera a ser paraboloide, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando z es igual a 1, yo tengo aquí dos ecuaciones que me relacionan z. Esta de acá, que es z igual a rho coseno de phi, entonces yo digo que 1, porque eso vale z en esa intersección, 1 es igual a rho coseno de phi, esto de acá, ¿ya? Y además tengo esta, x cuadrado más y cuadrado igual a z. Y como z vale 1, entonces lo igualo a 1. Entonces me queda esto al cuadrado más esto al cuadrado. Pero si se fijan, yo tengo aquí coseno y seno de teta en ambos casos. Entonces, al elevarlo al cuadrado y sumar, me va a quedar solamente rho al cuadrado, seno cuadrado. Por eso me queda esto de acá. Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es esto de acá. ¿Ya? Tengo dos ecuaciones y dos variables, así que algo podría hacer. Despejo el rho de acá arriba, me queda que rho es igual a 1 sobre coseno de phi, ¿ya? No nos vamos a meter tanto como en la restricción de que el coseno de phi no puede ser 0, ¿ya? O sea que phi no puede ser pi medio, ¿ya? Porque eso, pi medio, ocurre acá abajo, y se nota que ese no es el ángulo que yo busco, que está más arriba, así que eso no va a ser un problema. Entonces, rho es igual a 1 sobre coseno de phi, y reemplazo este valor en esta ecuación, ¿ya? Entonces me queda seno cuadrado de phi por 1 sobre coseno cuadrado de phi, pero eso es tangente al cuadrado de phi, ¿cierto? Entonces ahora saco raíz, me quedo solamente con la parte positiva del valor absoluto, y me queda tangente de phi es igual a 1. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando phi es igual a pi cuartos, ¿cierto? Si no me equivoco, también ocurre cuando phi es igual a 5 pi cuartos, pero ese no me interesa porque recordemos que el phi se mueve solo entre 0 y pi, ¿ya? Y 5 pi cuartos está por encima de pi, así que no lo cuento. Entonces, por eso yo digo que phi, que es este ángulo que yo estoy buscando, que es cuando cambia aquí la superficie, vale pi cuartos. ¿Se entendió? ¿Ahora? Sí, 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 ahí entendí. ¿Ya? ¿Algún otro duda? Ya. Sigamos. Entonces, ahora, como les dije, queremos escribir esta esfera y este paraboloide en coordenadas esféricas, ¿cierto? Porque ahora la tenemos en coordenadas cartesianas. Entonces, la esfera, ¿cómo va a quedar? La esfera vale x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 2z, ¿cierto? Bueno, yo ya ahora es simplemente cosa de reemplazar estas coordenadas acá arriba. Entonces, ya les adelanté que x al cuadrado más y cuadrado vale rho cuadrado seno cuadrado de phi, ¿cierto? Y también tengo yo z cuadrado. Ah, sí. Bueno, en coordenadas esféricas, cuando yo tengo x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso vale rho cuadrado. ¿Ya? Todo eso. Bueno, y es lo mismo.
porque el x al cuadrado más y cuadrado es igual a rho cuadrado seno cuadrado, y como z vale rho coseno de phi, al reemplazarlo me va a quedar rho cuadrado seno cuadrado más rho cuadrado coseno cuadrado. Y eso es rho cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí me queda rho cuadrado es igual a 2 por z. Pero z vale rho coseno de phi. Entonces aquí me queda rho coseno de phi. ¿Ya? No, era 2z, así que me queda 2 rho coseno de phi. Entonces aquí puedo dividir por phi y me queda que rho, que recordemos que rho es la variable que todavía me falta encontrar los límites, y eso, por eso estoy haciendo esto, y por eso yo estoy despejando también el rho en este caso. Rho es igual a 2 coseno de phi. Entonces, esta es la representación de la esfera en coordenadas esféricas, ¿ya? De esta esfera. Y lo que nos falta es el paraboloide, ¿cierto? Paraboloide. Bueno, hacemos lo mismo. X al cuadrado más y cuadrado vale rho cuadrado seno cuadrado de phi. Y esto es igual a z, ¿cierto? Que es igual a rho coseno de phi. Entonces puedo pasar el rho dividiendo para allá, el seno cuadrado dividiendo, y me queda que rho es igual a coseno de phi dividido en seno cuadrado de phi. ¿Ya? Entonces, esa es la representación del paraboloide en coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a escribir la integral con todos estos datos que ya tenemos. ¿Ya? El volumen en coordenadas esféricas, ¿cómo va a quedar escrito? Va a ser la integral entre, voy a escribir el ángulo θ primero, entre 0 y 2pi de el ángulo phi que se va a mover entre 0 y pi cuartos. ¿Ya? ¿Por qué pi cuartos? Bueno, ya lo dijimos, porque yo voy a considerar primero una superficie y después la otra. Entonces, primero lo voy a hacer desde 0 a pi cuartos. Entonces, entre 0 y pi cuartos, ¿qué valores me iba a tomar el rho? El rho iba a ir desde el origen hasta la esfera, ¿cierto? Entonces va a ser desde 0 hasta el valor de la esfera en coordenadas esféricas, que es 2 coseno de phi. Entonces es desde 0 a 2 coseno de phi. ¿Ya? Y aquí dentro, ¿qué tengo que colocar? El jacobiano, ¿cierto? Y el jacobiano es rho cuadrado seno de phi. En de rho, de phi, de teta. ¿Ya? Ahora más, y lo que me falta. El teta entre 0 y 2pi. Ahora el phi se va a mover desde pi cuarto hasta pi medios, ¿cierto? Que es el restito que me falta. Y el rho ahora se va a mover desde 0 hasta el paraboloide, que lo escribimos de esta manera. Coseno de phi dividido en seno cuadrado de phi. Y aquí adentro lo mismo, rho cuadrado seno de phi en de rho en de phi en de teta. ¿Ya? Ahora entonces hay que calcular esto. Bueno, aquí como no hay ningún teta involucrado en ninguna parte, ni en los ángulos, ni en el argumento de la integral, ni en los límites, voy a integrar al tiro por teta, perdón, al igual como lo hice antes, me va a quedar 2pi en esta y en esta. Entonces voy a factorizar por 2pi y me va a quedar 2pi por la integral entre 0 y pi cuartos, ¿ya? Y voy a integrar al tiro también respecto a rho, ¿ya? ¿Cómo quedaría esto integrado respecto a rho? Sería rho al cubo tercios, ¿cierto? Rho al cubo tercios. Evaluado desde 0 hasta 2 coseno de phi. Por el seno de phi en de phi. Ahora solamente me queda eso. Más, aquí de nuevo, desde 0 a pi cuartos de rho al cubo tercios, evaluado desde 0 hasta coseno de phi dividido en el seno al cubo, no, al cuadrado, perdón, al cuadrado de phi. Por el seno de phi
en de phi. Entonces tenemos esto de acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a factorizar por 1/3. 2 pi Una tercio. consulta. Dime. ¿En los límites de integración de la segunda integral no es de pi medio a pi cuarto? Ah, sí, perdón. Muchas gracias, Ah, ya. muchas gracias. Era desde 0 a, o sea, desde pi medio a pi cuarto. Claro, porque estamos haciendo la de acá, ¿cierto? Entonces sería desde pi cuarto, o sea, desde pi cuarto, claro, hasta pi medio. Ahí. Ya, entonces, ahora evaluamos en estos límites, ¿ya? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar la integral entre 0 y pi cuarto de 2 coseno de phi al cubo, ¿cierto? Eso es 8 coseno al cubo de phi en de phi. Por el seno de phi en de phi. Y aquí me va a quedar la integral entre pi cuartos y pi medios de, me queda coseno de phi al cubo, ¿cierto? Coseno de phi al cubo dividido en el seno a la sexta de phi, ¿cierto? Porque yo tengo el seno cuadrado acá, al cubo me queda seno a la sexta. Y como tengo un seno aquí multiplicando, se me cancela uno y me queda seno a la quinta de phi. En de phi. Ya bueno, no son cosas muy bonitas de integrar, ¿ya? Pero lo voy a hacer por separado, ¿ya? A esto le voy a llamar la integral 1, y a esto le voy a llamar la integral 2. Entonces partamos con la integral 1. ¿Cómo la podría calcular? Eh, ya. No es tan difícil ver que con un cambio de variable basta, ¿cierto? La integral desde 0 a pi cuarto de coseno al cubo de phi seno de phi en de phi. ¿Ya? ¿Por qué un cambio de variable? Porque aquí yo tengo un coseno al cubo, ¿cierto? Y aquí tengo la derivada del coseno, que es el seno, o algo así, ¿cierto? Es menos seno en realidad, pero bueno, ahí lo vamos a ajustar, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Decimos que u es igual al coseno de phi y du es igual a menos seno de phi, ¿cierto? De tal manera que cuando phi tiende a 0, cuando phi tiende a 0, u va a tender a coseno de 0, ¿cierto? Que es 1. Y cuando phi tiende a pi cuarto, u va a tender al coseno de pi cuarto, que es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 medios. ¿Ya? Entonces, esto me queda menos, ¿cierto? 8 por este de acá, la integral entre 1 y raíz de 2 medios de coseno, pero coseno vale u, entonces sería u al cubo en du, ¿cierto? Bueno, aquí puedo meter este menos a los límites, me va a quedar así, desde raíz de 2 medios hasta 1, ¿ya? Y esto ya lo puedo calcular fácilmente. Esto va a ser igual a 8 por u a la cuarta cuartos, evaluado desde raíz de 2 medios hasta 1, ¿ya? Y esto, bueno, es igual a 3 medios, ¿ya? Al calcularlo. Entonces esa sería la integral 1. Ahora, para la integral 2, que es igual a la integral entre pi cuarto y pi medios de coseno al cubo de phi partido en seno a la quinta de phi. Aquí hay que hacer un poquito más de cosas, ¿ya? Aquí no es tan fácil como el anterior. ¿Qué podríamos hacer aquí?
No sé si alguien tiene una idea. Lo voy a hacer porque en realidad no es tan fácil verlo, ¿ya? Así que este coseno de acá, bueno, la idea principal es, como tengo cosenos y senos, es tratar de escribir la mayor cantidad de cosas como seno, por ejemplo, y que me quede un coseno multiplicando, ¿ya? De tal manera que yo pueda hacer el cambio de variable por un seno y que al calcular la derivada me quede el coseno, ¿ya? Como lo hicimos acá arriba. Acá arriba podemos hacer el cambio de variable del coseno porque tenía el seno, que es la derivada, ¿cierto? Bueno, aquí la idea es la misma, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es escribir este coseno al cubo como un coseno por, por coseno cuadrado, ¿ya? Integral desde pi cuarto hasta pi medio de nuevo, coseno de phi por coseno cuadrado de phi. Pero ¿cuánto vale coseno cuadrado de phi? Es lo mismo que 1 menos seno cuadrado de phi, ¿cierto? Dividido en seno a la quinta de phi, ¿ya? Y ahora sí puedo hacer lo mismo que hice antes, ¿cierto? Porque aquí tengo seno y aquí tengo la derivada. Entonces, hago yo u igual a seno de phi de u igual a coseno de phi, y cuando phi tiende, cuando phi tiende a pi cuarto, u ahora va a tender a eh, la, la raíz de 2 medios. Y cuando phi tiende a pi medio, u va a tender a 1. ¿Ya? Entonces hago este cambio y me queda la integral ahora desde raíz de 2 medios hasta 1 de, bueno, coseno de phi dijimos que era de u, así que ese ya no lo cuento, y me queda de 1 menos seno cuadrado, que es u al cuadrado, partido en u a la quinta, en du. ¿Ya? Y eso ya es muy fácil calcularlo. Queda la integral entre raíz de 2 medios y 1 de 1 sobre u a la quinta menos, o sea, sí, perdón, 1, o sea, menos 1 sobre u al cubo en du. ¿Ya? Y esos ya son polinomios, ¿cierto? Este es u a la menos 5 y este es u a la menos 3. Entonces es fácil calcular eso. Y esta integral me da un cuarto. ¿Ya? Entonces, finalmente, este v, este volumen, es igual a 2 pi tercios por i1 más i2. Vamos a escribirlo. V es igual a 2 pi tercios por i1, ¿y cuánto era? 3 medios, más i2, que es un cuarto. ¿Ya? ¿Esto cuánto es? Esto es igual a 7 pi sextos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Bueno, si no, entonces avancemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, calcular utilizando ahora coordenadas cilíndricas. Sí, era acuático igual el cambio y el cálculo de la integral. Pero en realidad en eso no se basa tanto el problema, sino como en entender la región y ocupar la coordenada esférica. Ya, hagamos este. Dice, calcular utilizando coordenadas cilíndricas el volumen de la región R correspondiente al interior de la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 4, con z mayor o igual a 0, y exterior al cilindro x al cuadrado más y cuadrado menos 2x es igual a 0. Ya bueno, entonces, esta de acá es una esfera, ¿cierto? Centrada en el origen y de radio 2. Y este es un cilindro
que yo también lo puedo escribir así. Completando cuadrado, me queda x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Entonces es un cilindro, ¿cierto? Desplazado en una unidad hacia la derecha, ¿cierto? En el eje X. Y también de radio 1. Entonces me dice lo que está dentro de la esfera y que está afuera del cilindro. Y que además está arriba del plano XY. ¿Ya? Entonces, esta es la figura. No sé si lo ven. Esta es la esfera, ¿cierto? De radio 2 centrada en el origen. Y aquí está el cilindro, que está desplazado en una unidad hacia la derecha. Este es el eje X. Entonces, ahí está el 1. Y entonces es todo lo que está fuera del cilindro, ¿cierto? Entonces sería esta parte de acá arriba. Solamente lo de arriba, porque de nuevo es z mayor o igual a 0. Esta parte de abajo no cuenta. Entonces sería todo esto de azul y que está acá arriba, ¿ya? Visto de arriba, queda así, ¿ya? Esta es la esfera, lo de azul, y aquí está el cilindro, ¿cierto? Y nos piden calcular este volumen con coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, bueno, es un volumen que hay que calcular, así que, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, esta parte de acá no es difícil calcularla, este cuarto de esfera, ¿cierto? ¿Por qué cuarto? Porque tenemos esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. Entonces este sería un cuarto de la esfera. Entonces sería un cuarto del volumen de la esfera, ¿ya? Y el volumen de la esfera, nosotros conocemos una fórmula del volumen de la esfera, ¿cierto? Es 4 tercios pi r al cubo, ¿ya? Entonces, a este de acá, este pedacito de acá, que yo voy a llamar, eh, V1, ¿ya? V1 es igual a un cuarto del volumen de la esfera, que de nuevo es 4 tercios por pi por r al cubo. R en este caso vale 2, entonces sería 2 al cubo. Este 4 se me va con ese 4 y me queda 8 pi tercios. ¿Ya? Entonces sería este volumen de acá. Entonces me queda el volumen de estos pedacitos de acá, ¿cierto? Que sería el que está acá, entre este y este. Si se fijan, por la geometría de la figura, este volumen vale lo mismo que este de acá, ¿cierto? Entonces calcular todo esto es lo mismo que calcular este pedacito de acá y multiplicarlo por 2, ¿ya? Así que vamos a calcular el volumen de este pedacito. Ya. Y nos piden hacerlo con coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Así que, ¿cómo son las coordenadas cilíndricas? X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta, y Z es igual a Z, ¿ya? Y el jacobiano vale R, ¿ya? Entonces, tiene que quedar una integral triple, ¿cierto? Porque estamos calculando un volumen. Estamos calculando de nuevo el volumen de este pedacito, que vendría siendo este pedacito de acá, desde acá hasta la esfera, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría eso? Bueno, cuando yo trabajo con coordenadas cilíndricas, entonces los límites del R y el θ los veo yo como si fueran polares, ya porque eso es precisamente lo que son coordenadas polares. Entonces, esos límites los veo yo en este círculo, que es la proyección sobre el plano XY, ¿ya? Entonces, aquí yo veo el dominio de R y θ. Y para Z, para ver entre qué valores se mueve, ahí yo veo la figura total, ¿ya? Y veo desde dónde hasta dónde se va a mover el Z, ¿ya? En este caso se va a mover desde 0, que sería este plano, hasta la esfera, ¿cierto? La esfera escrita en coordenadas cilíndricas. Así que eso vamos a tener que hacer también. Primero veamos los límites de R y θ, ¿ya? Para eso necesitamos escribir el círculo más grande y este círculo más chiquitito en coordenadas
en coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la esfera en coordenadas cilíndricas? Sería esfera igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que vale r al cuadrado más z al cuadrado, es igual a 4, ¿cierto? Z al cuadrado entonces es igual a 4 menos r al cuadrado. Y ahora voy a sacar raíz, ¿cierto? Como es un cuadrado al que le estoy sacando raíz, me va a quedar una parte positiva y una parte negativa. Yo me voy a quedar con la parte positiva porque estoy haciéndolo con la parte de arriba, ¿cierto? Entonces me va a quedar que z es igual a raíz de 4 menos r al cuadrado. De nuevo, si me hubiese quedado con menos raíz de 4 menos r al cuadrado, me hubiese quedado con la parte de abajo, ¿ya? Pero ahora me interesa la de arriba, así que me quedo con eso. Y por otro lado, el cilindro, que vale esto acá, x al cuadrado más y cuadrado menos 2x igual a 0, quedaría cilindro igual a x al cuadrado más y cuadrado era r cuadrado, menos 2x, que es 2r coseno de teta. Esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, r cuadrado es igual a 2r coseno de teta. Y entonces r es igual a 2 coseno de teta. ¿Ya? Entonces, ¿entre qué valores se va a mover el ángulo? Esto se los pregunto a ustedes. ¿Entre qué valores se va a mover el teta? Considerando este dibujito. Recordemos que queremos calcular solamente este pedacito de acá arriba. ¿Ya? Entonces, ¿entre qué valores se va a mover teta? ¿0 y pi medio? 0 y pi medio, ¿cierto? Desde acá, yo quiero que me llegue hasta acá arriba, ¿cierto? Hasta este eje. Entonces, el teta se va a mover entre 0 y pi medio. Y r, ¿entre qué valores se va a mover? Viendo el dibujito de nuevo. 0 y 2. Claro, ¿cierto? Sería, o sea, no desde 0, porque si yo digo desde 0, entonces estaría considerando desde acá, ¿cierto? Pero yo no quiero que parta en el origen, porque de nuevo me va a tomar todo esto verde que está dentro del cilindro. Yo no quiero calcular lo que está dentro del cilindro, solamente lo que está afuera, ¿cierto? Entonces parte desde acá, desde el cilindro, ¿cierto? Y el cilindro es 2 coseno de teta. Entonces sería desde 2 coseno de teta hasta 2, ¿cierto? Como bien dijiste tú, que es lo que vale esta circunferencia, ¿cierto? Entonces R se va a mover desde el cilindro, de nuevo, 2 coseno de teta, hasta 2. Lo vamos a escribir. 2 coseno de teta hasta 2. ¿Ya? Y por último, el Z. ¿Desde dónde hasta dónde se va a mover? Como le digo, para esto necesitamos el dibujito. El z se va a mover desde el plano z igual a 0, ¿cierto? Por esta restricción de acá. Entonces sería desde z igual a 0 hasta la esfera, ¿cierto? Porque ahí es donde va a chocar arriba. Y la esfera, escrita en coordenadas cilíndricas, es así. Entonces quedaría el z desde 0 hasta raíz de 4 menos r al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo todo lo que necesito para calcular este volumen. ¿Ya? Este volumen, que voy a llamar volumen 2, es igual a la integral entre 0 y 2, entre 0 y pi medio, perdón, del ángulo de la integral del r, que dijimos que se iba a mover entre 0 y 2 coseno de teta. Perdón, no, aquí me equivoqué. Era desde 2 coseno de teta hasta 2 de, y la integral respecto a z, que se mueve entre 0 y la raíz de 4 menos r al cuadrado, ¿cierto?
¿Y qué va adentro aquí? El jacobiano, que es R. Entonces, esto es de Z, que es esta de acá, de R en de teta. ¿Ya? Ahora, ya no puedo hacer eso de integrar al tiro respecto a teta porque aquí me aparece el ángulo, ¿cierto? En uno de los límites. Así que no voy a poder integrar al tiro respecto a teta, lo voy a tener que dejar para el final. ¿Ya? Bueno, pero calculemos esto. Esto no depende de z, entonces al integrarlo me va a quedar r por z. Y al evaluarlo en los límites me va a quedar esto menos esto, ¿cierto? Que va a ser solamente lo de arriba, porque 0 no va a contar. Entonces va a ser la integral entre 0 y pi medio de la integral entre 2 coseno de teta hasta 2 de r por la raíz de 1 menos r al cuadrado, ¿cierto? En dr en d teta, ¿ya? Entonces necesito calcular esto, ¿ya? Para calcular esto de adentro voy a hacer un cambio de variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo un 1 menos r al cuadrado adentro y afuera tengo un r, ¿ya? Entonces puedo hacer este cambio. Perdón, este no era 1, nunca fue 1, era 4. Ahí sí. Entonces, ¿qué cambio de variable voy a hacer? Voy a decir que u es igual a 4 menos r al cuadrado. De tal manera que du es igual a menos 2r por dr. O lo que es lo mismo, dr es igual a menos un medio por du. R por dr es igual a menos un medio por du. ¿Ya? Y vemos los límites. Cuando aquí, cuando r tiende a 2 coseno de teta, u, voy a escribir, cuando r tiende a 2 coseno de teta, u va a tender a 4 menos 4 coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Simplemente lo reemplacé acá. Y cuando r tiende a 2, entonces u va a tender a 4 menos 2 al cuadrado, o sea, a 0. ¿Ya? Entonces, reemplazo todo esto acá. ¿Cómo me queda? Me va a quedar menos un medio, que era por la derivada, menos un medio de la integral entre 0 y pi medio. De la integral entre 4 menos 4 coseno cuadrado de teta hasta 0, ¿cierto? Y aquí me queda dr por dr, que ya dijimos que vale menos un medio por du, y me quedaría entonces raíz de u en du en d teta. ¿Ya? Aquí puedo este menos meterlo aquí. Me va a quedar desde 0 hasta 4 menos 4 coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces, calculo esto. La integral de la raíz de u es u elevado a 3 medios dividido en 3 medios. O sea, aquí afuera me va a quedar multiplicando por 2 tercios. La integral entre 0 y pi medios de u elevado a 3 medios evaluado entre 0 y 4 menos 4 coseno cuadrado de teta en de teta. ¿Ya? Y esto es igual a un tercio de la integral entre 0 y pi medio de, sería 4 menos 4 coseno cuadrado de teta elevado a 3 medios, ¿cierto? En de teta. Ya, sería esto de acá. Pero si se fijan, aquí yo puedo factorizar por 4. Y al factorizar por 4, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 4 por 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿cierto?
¿Y qué es 1 menos coseno cuadrado de teta? Esto de aquí vale seno cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, como aquí me aparece una raíz, este 3 medios es la raíz de todo esto al cubo. Esa raíz se me va a ir con este cuadrado y me va a aparecer un 2 acá. Entonces me va a quedar 1/3 por la integral entre 0 y pi medios de 2 por el seno al cubo de teta en d teta. Ahora, estrictamente, aquí me debería quedar el valor absoluto del seno al cubo de teta, porque yo a una cosa que está al cuadrado le estoy sacando raíz, ¿cierto? Entonces me debería quedar en valor absoluto. Pero como el teta se está moviendo entre 0 y pi medios, esto es siempre positivo, así que en ese intervalo, así que omito el valor absoluto solamente. Me quedo con esta expresión, ¿ya? Ya, perdón, no es 2, es 8, porque está elevado al cubo, ¿cierto? Entonces me queda 8. Bueno, y aquí hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior, de escribir esto como la integral entre 0 y pi medio de seno de teta por el seno cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado de teta. ¿Ya? Ya, y aquí hago el mismo cambio de variable que hice antes, ¿ya? Con el coseno, ¿ya? Y me va a aparecer menos seno de teta por de teta, y aquí tengo el seno. Así que el cambio de variable es idéntico al que hicimos en el ejercicio anterior, ¿ya? Y al calcular esto, obtenemos que vale 16 partido en 9, ¿ya? Entonces, el volumen que me están pidiendo, el volumen de esta parte de arriba, sin el cilindro, es el volumen 1 más 2 veces el volumen 2, porque recordemos que calculamos solamente este pedacito de acá. Entonces sería el volumen de acá más esto más esto. Entonces sería el volumen sería igual a el volumen 1, que dijimos que era, ¿cuánto era? Ahí está, 8 pi tercios, más 2 veces el volumen 2, que sería 8 pi tercios más 32 dividido en 9. Entonces ese sería el resultado. ¿Quedó alguna duda con la parte de las coordenadas cilíndricas? De cómo trabajar las coordenadas cilíndricas, de los límites y cómo ver la región y todo eso. Porque lo de abajo ya es puro cálculo. Y perdón si lo hice un poquito rápido, pero el tiempo apremia. Y quiero alcanzar a hacer el último. Así que, ¿quedó alguna duda? ¿No? Bueno, si no quedó alguna duda, entonces avanzamos con el cuarto y último ejercicio. Este ejercicio dice, calcular esta integral triple sobre esta región omega. ¿Ya? No voy a leerlo porque es muy grande, ¿ya? Pero es la integral de esta función sobre esta región omega. ¿Ya? Entonces, es feito, ¿ya? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para trabajar con esto de acá? Pasarlo a otro sistema de coordenadas. Claro, ¿cierto? O sea, ver algo así como tan feo me está diciendo que no lo tengo que trabajar directo, ¿cierto? Que tengo que transformarlo de alguna manera hacia algo que sea más conveniente, ¿ya? Entonces, eso vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de llevarlo a algo un poquito más conveniente, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a trabajar con esta expresión que está acá adentro, con todo esto, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Queda 7x al cuadrado menos 4xy, ¿cierto? Lo que voy a hacer es completar cuadrados, ¿ya? Completar cuadrados acá y acá, de tal manera que
llegue a algo más bonito, ¿ya? O más fácil de trabajar. Entonces voy a completar cuadrado para poder factorizar como un cuadrado de binomio, ¿cierto? ¿Qué le tendría que sumar acá para poder factorizar? Eso se puede ver viendo cómo va a quedar la factorización, ¿cierto? Aquí en el primer término, al factorizarlo, me va a quedar raíz de 7 por x, ¿cierto? Porque va a ser esto al cuadrado. Entonces me va a quedar esto al cuadrado y me queda 7x al cuadrado. Aquí me va a quedar esto, esto representa el doble producto entre esto y esto, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es 4xy representa el doble producto entre la raíz de 7 por x y el término de acá, ¿cierto? Es el que estoy buscando, que yo lo voy a llamar b, ¿ya? Entonces, este b lo despejo de aquí, aquí me va a quedar 2, entonces me va a quedar 2i dividido en la raíz de 7. 2i dividido en la raíz de 7 es lo que va a estar aquí adentro, ¿ya? Entonces, para yo poder factorizarlo de esta manera, aquí lo que voy a tener que hacer es sumarle y restarle este número, ¿ya? Sumarle y restarle para que no se modifique, ¿cierto? Es sumarle un 0. Entonces, le voy a sumar esto al cuadrado. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar más 4i cuadrado dividido en 7 menos 4i cuadrado dividido en 7, ¿cierto? De nuevo, ¿por qué hice eso? Porque ahora esto de acá, yo lo puedo factorizar a este cuadrado de binomio, ya que era lo que yo quería. Entonces va a quedar esto más 6i cuadrado más esto de acá. 5z cuadrado menos 4iz. Bueno, y aquí hago lo mismo a lo que hice acá, ¿ya? Pero en este caso, lo que voy a sumarle y restarle va a ser 4 y cuadrado dividido en 5, ¿ya? Aquí lo mismo, 4 y cuadrado dividido en 5, ¿ya? Entonces, ahora, acá abajo, bueno, esto ya lo factoricé, que vendría siendo esto de acá. Tengo que factorizar esto también y tengo que hacer esta suma. Esto era un 6 y cuadrado. Tengo que sumar esto, menos esto, menos esto, ¿ya? Entonces, esa diferencia me da 162 sobre 35 y al cuadrado. ¿Ya? Esto es igual. Y al cuadrado. Y esto, al factorizarlo, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar raíz de 5 por z menos 2 sobre la raíz de 5 por i, ¿ya? Al cuadrado. ¿Ya? Entonces lo escribí de esta manera. Y de hecho esto lo voy a escribir de otra manera para que quede un poquito más explícito. Lo voy a escribir así. La raíz de 162 sobre 35 por i, y todo esto al cuadrado. Ya. ¿Por qué hice esto? ¿Qué puedo hacer yo ahora teniendo esto de acá escrito de esta manera? ¿Qué creen ustedes que puedo yo hacer? Puedo hacer un cambio de variable, ¿cierto? Si yo a esto le pongo u, por ejemplo, a esto le pongo v y a esto le pongo w, entonces me va a quedar u al cuadrado más v al cuadrado más w al cuadrado, y eso ya es algo más fácil de trabajar y de hecho tiene la apariencia de algo que yo ya conozco, ¿cierto? Que vamos a ver un poquito más adelante cómo es. Eh, Así que vamos a hacer ese cambio, ¿ya? Dijimos u igual a la raíz de 7 por x menos 2 partido en la raíz de 7 por y, ¿cierto?
v es igual a la raíz de 162 sobre 35 por i. Y w es igual a raíz de 5 por z menos 2 sobre la raíz de 5 por i. ¿Ya? Entonces tengo este cambio. ¿Qué necesito calcular yo ahora para terminar el cambio? ¿Qué es lo que necesito hacer? Siempre calcular cuando hago un cambio de variable. ¿Saben? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que necesito yo calcular cuando hago un cambio de variable? Bien, ahí lo dijeron en el chat, el jacobiano. Ya, el jacobiano es lo que siempre tengo que calcular cada vez que hago un cambio de variable. Entonces, calculamos el jacobiano. En este caso, yo lo puedo calcular el jacobiano de u, v y w respecto a x, y z. Va a ser así. Jacobiano de u, v y w respecto a x, y z. Ya. ¿Y cómo quedaría este jacobiano? Esto es igual a la derivada de esto respecto a x primero, raíz de 7. Acá, derivada respecto a y, menos 2 raíz de 7. Y la derivada respecto a z, 0. Ahora, aquí es la derivada respecto a x, 0. La derivada respecto a y, raíz de 162 sobre 35. Y la derivada respecto a z, 0. Y la derivada de esto respecto a x es 0. La derivada de esto respecto a y es menos 2 sobre la raíz de 5. Y la derivada de esto respecto a z es raíz de 5. ¿Ya? Ya a esto le calculo el determinante. Que yo puedo tomar aquí cualquier fila o columna para calcular el determinante. Voy a tomar esta de acá, obviamente, porque aquí tengo dos ceros. Entonces es más fácil calcularlo. Me va a quedar raíz de 7 por el determinante de esta submatriz, ¿ya? Que es este por este, raíz de 162 sobre 35 por la raíz de 5 menos este por este. Pero este por este es 0, así que no lo considero. Entonces me queda esto de acá, ¿ya? Ahora, raíz de 7 por raíz de 5 es raíz de 35. Entonces ese se va con ese y se va con este de acá. Y la raíz de 162 yo la puedo escribir como, o sea, 162 yo lo puedo escribir como 81 por 2, ¿ya? Y la raíz de 81 es 9. Entonces esto va a ser igual a 9 raíz de 2, ¿ya? Esto es este jacobiano. Pero este no es el jacobiano que a mí me interesa. El que yo necesito es el jacobiano de x, y z en función de u, v y w, ¿ya? Entonces, gracias al teorema de la función inversa, yo sé que esto de aquí, x, y z, de u, v y w, es igual a esto de u, v, w respecto a x, y z a la menos 1. O sea, es simplemente dar vuelta esto de acá, ¿ya? O sea, sería 1 sobre 9 raíz de 2, ¿ya? Y esto, racionalizando, es igual a raíz de 2 sobre 18. ¿Ya? Entonces, eso vale ese jacobiano. Entonces, ahora puedo escribir esto en función de las variables u, v y w. Ya voy a escribir esta integral en función de estas variables. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar la integral sobre omega, que ahora le voy a poner omega asterisco, porque no es el mismo omega original, sino que este es el omega que depende de u, v y w, ¿ya? Por la raíz de 2 sobre 18, ¿cierto? Que es el jacobiano, todo acá, de el seno de pi sobre 72 raíz de 2 por
y era todo esto adentro, ¿cierto? Todo esto adentro, pero yo ya sé que esto lo puedo escribir así, y que como por el cambio de variable que yo hice, esto es u, esto es v y esto es w. Entonces esto es simplemente u al cuadrado más v al cuadrado más w al cuadrado. Y esto elevado a 3 medios. En dv, porque no tengo el orden de u, v y w, no sé cuál va antes que la otra. Entonces, así, ¿ya? Lo tengo escrito de esta manera. Ahora, ¿qué creen ustedes que puedo hacer? Considerando cómo es ahora la integral, lo que estoy integrando, y el dominio de integración, que es esto de acá. Que recordemos que esto de acá abajo es lo mismo que u al cuadrado más v al cuadrado más w al cuadrado menor o igual a 18. ¿Qué creen ustedes que puedo hacer? ¿Hay algún cambio conveniente? Quizás algún tipo de coordenada en el que me convenga más trabajar. En coordenada esférica. Ah, ya vi. Esférica, ¿cierto? Porque aquí yo tengo, esto es precisamente una esfera, ¿cierto? Es una esfera de radio 3 raíz de 2, ¿cierto? Porque es la raíz de 18. La raíz de 18 es la raíz de 9 por 2 y eso es 3 por raíz de 2. Y está centrada en el origen, entonces es fácil trabajar con eso. Y además, dentro de la integral yo tengo la misma forma. Entonces voy a hacer eso, voy a escribirlo en coordenadas esféricas. ¿Y cómo queda? U es igual a rho seno de phi coseno de teta. V va a ser igual a rho seno de phi seno de teta. Y W es igual a rho coseno de phi. Y el jacobiano es rho cuadrado seno de phi. ¿Ya? Entonces, este es el cambio que yo tengo que hacer. ¿Ya? Y considerando que yo estoy integrando sobre esta esfera, ¿cómo me van a quedar los límites? Esto entonces va a ser igual a la integral de, primero, bueno, voy a dejar esto acá afuera, raíz de 2 sobre 18. Ya. Entonces, ¿entre qué valores se va a mover el teta? Díganme ustedes. Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, ¿cierto? Porque yo quiero toda la esfera. Entre 0 y 2pi. ¿Entre qué valores se va a mover el phi? 0 y pi. 0 y pi, muy bien. Y el rho, ¿entre qué valores se va a mover? Ah, entre 0 y 3 raíz de 2. Muy bien. Desde 0 a 3 raíz de 2, porque 3 raíz de 2 es el radio de la esfera, ¿cierto? Entonces, esos son los límites. Miren, son constantes todos, así que es bastante bonito. Entonces tengo seno de pi dividido en 72 raíz de 2 por esto, pero esto, u cuadrado más v cuadrado más w cuadrado en coordenadas esféricas, es igual a rho al cuadrado, ¿cierto? Elevado a 3 medios. En de rho, de phi y de teta, ¿ya? Y aquí voy a hacer el tiro, como aquí tengo un rho al cuadrado y aquí tengo un elevado a 3 medios, los dos se cancelan y me va a quedar un rho al cubo, ¿ya? Y bueno, de nuevo, en estricto rigor es valor absoluto, pero como yo sé que el rho solamente toma valores positivos, lo coloco así nomás, ¿ya? Entonces tengo esto de acá. Y esto aquí me faltó algo. Por el jacobiano, ¿cierto? El jacobiano es rho cuadrado seno de phi. Ahora sí, de rho de phi de teta. ¿Ya? Entonces tengo que calcular esto de acá. ¿Y cómo lo puedo calcular? Bueno, primero tengo que integrar respecto a rho,
¿cierto? Y si se fijan, aquí tengo un rho al cubo y aquí tengo un rho al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo derivo el rho al cubo, me va a quedar 3 rho al cuadrado, que ya tengo el rho al cuadrado acá, así que puedo hacer ese cambio de variable, ¿ya? Lo voy a explicitar. ¿Cuál sería el cambio de variable? Pi partido en 72 raíz de 2 rho al cubo va a ser igual a t. ¿Ya? De tal manera que pi partido en 72 raíz de 2 al 3, aquí derivo, en de rho es igual a dt, ¿cierto? Y bueno, veo los límites. Aquí cuando rho tiende a 0, el t tiende a 0. Y aquí cuando el rho tiende a 3 raíz de 2, entonces el t tiende a esto, pi partido en 72 raíz de 2 por 3 por raíz de 2 al cubo, ¿cierto? Que es 27 por el 3 al cubo por raíz de 2 al cubo, que es 2 raíz de 2, ¿cierto? Se va con F. Bien, entonces tenemos esto acá. Con eso puedo escribirlo acá. Raíz de 2 sobre 18, la integral entre 0 y 2pi para el teta, la integral entre 0 y pi para el phi, y ¿cómo me quedaría acá? Sería la integral entre 0 y pi partido en 72 por 27 por 2. Seno de t por, bueno, y aquí me quedaría, esto es rho al cuadrado de rho, entonces tengo que despejarlo acá, ¿ya? Me va a quedar raíz de 2 por 72 partido en pi, y el 3 abajo, en dt de phi de teta, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ya tenemos, esto es simplemente seno de t, y, ay, no, me faltó el seno de phi ahí. Aquí, seno de phi, que sería este de acá, ¿ya? Entonces, este valor es constante, lo saco, ¿ya? Y me va a quedar, tengo una integral del seno de t por integral del seno de phi, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular cada una por separado, de esta manera. Aquí me va a quedar, raíz de 2 por raíz de 2 son 2, dividido en 18 me queda un 9 abajo, 9 por 3pi, arriba me queda 72, me va a quedar. Bueno, aquí nada me depende de teta, entonces puedo simplemente multiplicar por 2pi, me va a quedar la integral entre 0 y pi de seno de phi en de phi por la integral entre 0 y, bueno, esto de acá, pi partido en 72 por 54, seno de t respecto a t, ¿ya? Esto lo puedo hacer porque, de nuevo, yo puedo escribir el argumento como una variable por otra variable, ¿cierto? Y los límites son constantes, entonces puedo yo separar la integral en estos dos productos, ¿ya? Y al evaluarlo, no, son integral de seno, ¿ya? Así que es fácil, la integral de seno menos coseno, y simplemente se evalúan los límites. Al evaluarlo y multiplicarlo por todo esto, da 16 raíz de 2 tercios más 32 tercios.
Bueno, perdón si al final lo hice un poquito rápido, pero ya estamos en la hora. De hecho, me pasé un poquito. Y bueno, aquí habían muchos números, este 72, este raíz de 2. Yo no le encuentro sentido a ponerle números tan complicados en realidad. Pero bueno, así era el ejercicio y este era el resultado final. Dejo como ejercicio el que desarrollen esto de aquí adentro y que lleguen a este valor de acá. ¿Quedó alguna duda? Aún quedan como 6 minutos antes de que empiece el otro bloque. Así que hay tiempo todavía para resolver dudas que tengan respecto a esta parte de la materia, a la parte anterior, a lo que sea, a lo que se viene. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, bueno, ya saben que me pueden contactar a través de WhatsApp. Ya. Me pueden preguntar a través de WhatsApp o a través de correo, como les parezca más cómoda, yo le voy a responder a la brevedad, ¿ya? Así que, bueno, eso sería la identidad. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén bien, cuídense. Chao.